hay que salvar algo, lo salvan. Es decir, gastan, si no están preocupados por el equilibrio fiscal como si fueran una especie de Videgaray o Peña Nieto, ¿no? No les preocupa demasiado el equilibrio fiscal. Bueno, no tendría pues más respuestas que esas, y eso tendría que ver también con lo que planteaba la compañera Josefina de Hayek, que efectivamente Hayek no veía, por ejemplo, cuando le preguntan sobre qué provocó la crisis de 29, dijo que fueron errores de la política monetaria, porque el capitalismo no tiene crisis, ¿no? Digo, al margen de su enfoque, pues obviamente, probablemente sí hay muchos elementos en esta expansión crediticia china que van en la dirección de fortalecer la demanda interna y poder precisamente ir aterrizando esa nueva estrategia de desarrollo más basada en el consumo que en las exportaciones, porque además eso hay que entenderlo, el mercado externo está muerto, no solo para China, a nivel internacional, o sea, el comercio no solo está parado, está reduciéndose en todo el mundo y en China también. Se están cayendo las exportaciones, están cayendo las importaciones, entonces la urgencia de implementar el nuevo modelo es muy grande y ahí el papel del sistema de crédito o del sistema financiero chino y de este sistema en la sombra, pues probablemente sí está enfocado en esa dirección, ¿no? Fortalecer la demanda interna, aunque al mismo tiempo hay problemas de fragilidad. De lo que preguntaba Mónica, que ya contestó Alisa, pero muy rápido un breve comentario. Yo coincido con Eugenia, no creo que haya posibilidad de que las políticas monetarias de los bancos centrales latinoamericanos puedan modificarse en un sentido favorable a una estrategia orientada, digamos, al crecimiento o al desarrollo. Creo que tiene razón Eugenia cuando dice que al contrario, más bien lo poco que había de heterodoxia se está perdiendo. Si agarramos los tres principales, bueno, ¿qué hizo Macri? Lo primero que hizo fue correr a nuestro amigo Alejandro Banoli, decirle vete a tu casa y inmediatamente, y sin respetar que era un banco autónomo, supuestamente tenía que haber dejado que él siguiera en el banco porque no lo nombra el presidente, pero lo corrió y simplemente Alejandro no quiso seguir allí y se retiró. Pero obviamente la política monetaria pues, está totalmente enfocada a las ideas estas de la, de la administración de la inflación a través de un objetivo de metas, ¿no? Brasil, en este contexto de crisis política tan aguda, pues el Banco Central brasileño está siguiendo una política totalmente ortodoxa, ¿no? Restrictiva. Y en México también. Entonces, al menos en las tres economías más grandes no hay ningún cambio, al contrario, hay un fortalecimiento de las políticas restrictivas, ¿no? Del TPP, bueno, lo va a tratar más el colega nuestro del colegio, Juan José, ¿verdad? Comparto totalmente lo que estuvo planteando en su conferencia magistral. Y respecto a la pregunta, yo creo que definitivamente la adherencia de México al TPP pues revela la enorme dependencia del gobierno mexicano y de las élites mexicanas respecto a Estados Unidos. No hay vuelta de hoja. Le están apostando a una sola carta en términos de vinculación en la economía internacional. Están haciendo un lado a China. El poco acercamiento que hubo con China, que era el darles el tren hacia Querétaro, pues se abortó con la Casa Blanca y no se nota ningún intento del gobierno mexicano por restablecer una relación importante con China, y todo se está apostando al TPP, cuando este TPP además enfrenta mucha oposición, incluso dentro de Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar a partir de las elecciones, quién va a ganar. Si es Hillary, pues probablemente los demócratas son en general liberales, será aprobado. Si es Sanders, quién sabe, y si es Trump, pues no sabemos qué va a hacer este loco, ¿no? Pero entonces ahí le dejo lo de Cuba, pues se lo dejo a Juan José para que conteste.
Después, otra pregunta, nos da tiempo, ustedes vayan escribiéndola para tratar de contestar. Ok. Bueno, yo tengo varias cosas que quisiera comentar. Una de las preguntas es que me he hecho a lo largo de los años es por qué unos países son más fuertes que otros, por qué unos crecen y por qué otros no. ¿Por qué sucede esto? Y una de las cosas que me interesó muchísimo cuando estudié, pues hace más de ya casi 15 años, el sistema financiero japonés, descubrí algo que Juan José dijo en la mañana, que es el Keiretsu. El Keiretsu simplemente es, lo que significa es las categorías que Marx analiza en el tomo primero, libro 2 del siglo XXI, que es concentración y centralización del capital. O sea, esa formación de capital financiero donde está ligado los grandes bancos, las grandes empresas y sobre todo un Estado fuerte es lo que permite el desarrollo económico en países como Japón y China y que también podría ser una generalidad para todos, para la gran mayoría de los países del Asia. Lo explicó muy bien Juan José con estos triángulos, donde es muy importante el control o la relación entre esa burguesía naciente o clase empresarial pública, con los grupos industriales, con los bancos. Entonces, esto es muy importante y es lo que le da ese carisma a estos países, que incluso en el libro de Alicia Absden lo especifica muy bien cómo es que crecieron esos países bajo un estado autoritario y también un estadio regulador, ¿no? Y esto es hasta los años 90. Entonces, esto me parece que es muy importante porque desde un punto de vista teórico creo que estas categorías, al menos en mi investigación, son elementos claves para poder entender por qué estos países han crecido y por qué, hasta el momento en que crecen. Yo lo dejaría hasta 2008, 2009, 2012. Esto también me lleva, ¿verdad?, a un poco aplicar las categorías de capital financiero de Hilferding, pero también la de Money Manager Capitalist, que es la que trabaja Minsky en sus trabajos. Bien, entonces, bajo este marco, lo que pasa posteriormente es que tenemos que encuadrar todas esas grandes transformaciones que hay en los mercados financieros unidas a ese debate en el cual el Fondo Monetario Internacional ha insistido mucho, que es la liberación de los sistemas financieros. O sea, hay todo un proceso de desregulación y liberación financiera que en algún momento es partícipe o causa de la crisis asiática. O sea, lo que estamos viendo 2008, 2009 y 2015, pues es un proceso de largo alcance que viene desde la ruptura del sistema monetario Bretton Woods y que de alguna manera ha ido conformando una hegemonía de los inversionistas institucionales que la doctora Correa pues ha trabajado muy bien a lo largo de sus trabajos. Entonces, todo este sistema financiero sombra que, bueno, incluso quien define a este sistema son los trabajos de Jane Darista, en unos trabajos que están en los Proceedings de la Reserva Federal de Chicago del año de 1994 y 97. Ahí hay dos trabajos de Jane Darista donde ya está detectando este crecimiento de un sistema financiero paralelo y que también ella lo llama sistema financiero paralelo, pero que después toma el nombre de sistema financiero sombra. Y que bueno, ahora, claro, cuando nosotros vemos cómo el 30% de los activos del sistema financiero chino están controlados por estos inversionistas, vemos que sí hay una relación con la crisis y también con lo que está sucediendo en Japón. No inmediatamente en el 2008-2009. Esto es posterior porque la crisis, si nosotros la vemos, si
si se la tuviéramos que explicar a un grupo de niños de kinder, tendríamos que decir primero capítulo 1, subprime Estados Unidos, después Lehman Brothers, pero que subprime es la punta del iceberg, y esto después, capítulo 2 es Europa, capítulo 3 la famosa primavera árabe, capítulo 4 países emergentes, capítulo que sigue, ¿verdad? Si quieres el 3 o 4.1, 4.2, pues es América Latina, América del Sur, y ahí 4.3 también está México, ¿no? Y después esto también ya las fracturas que estamos viendo en lo que son los principales grupos también de Japón y posiblemente de otros del sudeste, que hasta ahorita no los vemos, pero que por ahí vamos. Bueno, entonces sí hay toda una participación de este sistema financiero paralelo, donde está todo este endeudamiento que de alguna manera yo lo ligo a esas políticas que tuvieron los bancos centrales. O sea, para detener y salvar los bancos en Estados Unidos, se le inyectó gran capital y ese dinero de alguna manera después, o sea, se va por los mercados financieros. ¿Cómo es posible que el Dow Jones llegue hasta un 18 puntos o 18,000 puntos y después baja y la economía no crece? O sea, eso es una burbuja especulativa. Ahora, en relación a la pregunta que hace Josefina, que es esa burbuja inmobiliaria. Bueno, esa burbuja inmobiliaria viene desde antes. O sea, hay toda, o sea, si sería muy interesante en una tesis de doctorado que alguien hiciera, ¿verdad? Que hay varios estudiantes que pudieran hacer una tesis sobre la caracterización de las burbujas, tanto en España, Europa, que no solamente allí Málaga, sino que, bueno, ahí va, ¿no? Italia, Portugal, la misma Irlanda. Esas burbujas, conectado con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la burbuja en Japón, todo lo que explicó Juan José de los acuerdos Plaza, el acuerdo Louvre. Bueno, lo que pasa es que hubo gran especulación en los bienes inmobiliarios. Cuando se viene la crisis, los bancos se quedan con todas las carteras vencidas. Y ahí es donde viene la quiebra bancaria y por lo tanto a los bancos hay que salvarlos. O sea, los bancos no pueden quebrar. Hay un principio que los bancos hay que capitalizarlos, no importa que los depositantes, o sea, ahora sí que los hogares o las familias pierdan, pero los bancos no pueden perder. Un ejemplo es Lehman Brothers. No lo salvaron. Ahí hay que ver, ya hay historietas de cuáles fueron los intereses allí, de por qué no salvan a Lehman Brothers. Y bueno, eso, disparó toda una fractura en los circuitos financieros a nivel internacional. Bueno, entonces un poco esto de las burbujas. Sí, hay otra cosa que también es muy importante ver, la insistencia. Siempre ha habido dos posiciones. El Fondo Monetario Internacional siempre ha estado en todos los documentos insistiendo en que China tiene que desregular y liberalizar más el sistema financiero. China no puede seguir así, lo ha hecho. Y por el otro lado, los documentos de Fitch, y esto hasta el 2009 y todavía en el 2013 fue cuando me entrevisté con dos directivas de Fitch ahí en Beijing. Bueno, la posición de ellas es que la burbuja ya venía y se llaman Wealth Management Products, pero son instrumentos tóxicos. Jamás se ha dicho que son instrumentos tóxicos. Ahora, ¿qué pasa en China? Es que China también tuvo cuando viene Deng Xiaoping, y allí ya se me va la memoria, porque China tenía hasta Mao y todavía después de finales de los 70 hasta principios de los 80 tenía solamente un banco y era el Banco Central el que tenía todas las operaciones. Con las reformas o previo a las reformas financieras se crea un sistema bancario muy fuerte
que son los 4 grandes bancos que permiten ese desarrollo, al igual que Japón tiene sus 4 grandes bancos privados, pero que también permiten ese desarrollo de concentración y centralización del capital. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? China ha tenido crisis, por supuesto que ha tenido crisis, pero yo recuerdo, ¿te acuerdas del chino que invitamos? ¿Cómo se llamaba? El que tenía su fondo de inversiones, que vino hace como 6 años, dijo que en China no había crisis, nunca había habido. Bueno, es que son, y señaló, nos dijo, es que una cosa son las crisis desde el punto de cómo los maneja Liu o Li, creo que era Henry Liu, que bueno, está también allí en los meetings del Levy Economic Institute, muy amigo de todos nuestros amigos, tiene un tremendo fondo. Él incluso llega de niño, días antes de por los 50, pero tiene hermanos en la China continental. Entonces, ahí esto que decía Juan José, que hay una relación de las empresas privadas chinas con las empresas estatales de origen chino, o sea, viene también desde antes, ¿no? Entonces, bueno, Henry Liu lo que decía es que, bueno, es que lo que pasa es que tuvieron su crisis, pero no vendieron los bancos. No, los bancos inmediatamente, a ellos quién sabe cómo lo hicieron, pero limpiaron los bancos. En México lo que hicimos hubo una crisis, no, pues ¿cómo el Banco Central iba a salvar a los bancos? No, lo mejor era venderlos y vámonos, ¿no? O sea, sí, los salva, los vende y creo que todavía seguimos pagando. Yo ya le perdí la pista a los bancos mexicanos, ¿no? Pero, bueno, ya ni son mexicanos, ¿no? Pero tenemos un sistema filial. Entonces, bueno, eso de alguna manera son ideas que ahí están. Hay una enorme cartera vencida de los Wealth Management Products, o sea, sí hay una crisis. Lo que pasa es que cuando yo les doy los datos, o sea, si manejamos esos datos en función de los activos que tienen los bancos principales, pues es muy poquito. Si lo manejamos ya en función con los otros activos de otros países, pues sí es muchísimo. Pero todavía es pequeño, pero sí hay una tremenda bomba allí, de ahí que el propio Banco Central chino está dejando que se vayan quebrando todos esos productos y demás. O sea, aquí no hay ninguna casualidad. O sea, no es de que, aunque ellos hayan dicho en noviembre del 2013 y textualmente dice que a partir de ahora es la mano invisible la que va a resolver los problemas, eso no es cierto, ¿no? En China es otro rollo. Hay un partido comunista muy fuerte, un partido que le ha estado entrando